Por suerte, la puerta que había abierto antes seguía entreabierta. Pinky se deslizó a través de ella, sin atreverse a mirar atrás. El pasillo la recibió como una pesadilla que no quería olvidar su rostro. El silencio era tan denso que sentía que podría cortarse, y el aire olía a humedad, óxido, y algo más que no quería nombrar. A lo lejos, la familiar silueta de la reja le cerraba el paso. Y justo frente a ella, como un mal augurio, ese charco espeso y oscuro que la había perturbado antes seguía ahí, inmutable. Tragó saliva. Sabía lo que tenía que hacer. Otra vez. Avanzó con cautela, conteniendo el aliento. La abertura entre los barrotes era angosta, apenas lo suficiente para que pudiera deslizarse si se encogía bien. Al llegar al charco, su estómago se retorció con una mezcla de náuseas y miedo. Se impulsó de un salto corto, cruzó con rapidez, y se escurrió entre los barrotes, sintiendo que cada segundo en ese espacio era una eternidad. Al otro lado, respiró hondo y cerró los ojos unos instantes. Esto no es un juego. Pensó, limpiándose el sudor de la frente. Esto es real. Todo es real. Pero no había tiempo para detenerse. Se dirigió al hall, usando la tarjeta para abrir la puerta, y por fin volvió al vestíbulo principal. Antes de continuar hacia las escaleras, se permitió un breve desvío. Tenía que lavarse. No soportaba más tener los cascos manchados de sangre. Corrió hacia el baño de su habitación, abrió la llave del agua con urgencia y restregó sus patas con fuerza, como si pudiera arrancarse el recuerdo de lo que acababa de ver. El agua salía tibia, teñida por breves vetas rojizas que se arremolinaban en el lavabo antes de desaparecer por el desagüe. Solo cuando se sintió algo más limpia, volvió a la recepción. Respiró hondo una vez más y subió las escaleras. Usando nuevamente la tarjeta de Margaret, accedió a las oficinas administrativas. El pitido del lector fue un sonido casi reconfortante. Casi. Al abrir la puerta, un pasillo estrecho la recibió con cubículos a ambos lados, apenas separados por paredes delgadas y tabiques de vidrio. Todo estaba sumido en una penumbra roja. La iluminación de emergencia lanzaba destellos parpadeantes que hacían que las sombras se movieran con vida propia. Pinky encendió su linterna y avanzó con pasos medidos, cada crujido bajo sus cascos resonando como un disparo en la quietud opresiva. El aire olía a papel húmedo, tinta seca y sangre. Esa última no era una suposición. Cuando llegó a la mitad del pasillo, la luz de su linterna se encontró con un gran charco rojo que brillaba como aceite bajo la tenue iluminación. Un escalofrío le recorrió el lomo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Esto es una pesadilla. Susurró, aunque lo que sus ojos vieron enseguida le quitó el aire de los pulmones. Gotas carmesí seguían cayendo desde el techo. Levantó la linterna temblorosa, con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. Y entonces lo vio. Sobresaliendo del ducto de ventilación, colgaba la mitad superior de un pony. El torso desnudo. Sin cabeza. Como si alguien, o algo, lo hubiese cercenado sin remordimiento ni prisa. La linterna se le resbaló de los cascos. Se inclinó de golpe, vaciando lo poco que quedaba en su estómago en el suelo. Un amargo sabor le quemó la garganta. El vómito salpicó la sangre frente a ella, creando un nuevo patrón grotesco en el suelo. ¿Quién? Balbuceó, entre lágrimas y temblores. ¿Quién pudo hacer algo así? Contuvo las ganas de vomitar de nuevo, recogió la linterna con cascos torpes y rodeó el charco lo más lejos posible, sin mirar atrás. Su mente exigía respuestas, pero su instinto le pedía que siguiera adelante sin pensarlas demasiado. Por fin alcanzó la puerta al fondo. La tarjeta funcionó. Otro umbral cruzado. Subió las nuevas escaleras con pasos rápidos. La lluvia golpeaba la estructura metálica sobre su cabeza. Y cuando llegó a lo alto, abrió la última puerta. La azotea del hospital se desplegó ante ella como un escenario infernal. El viento la golpeó en el rostro con fuerza apenas cruzó el umbral. La azotea parecía un mundo aparte, hostil y ajeno, con charcos de agua sucia agitándose bajo la lluvia torrencial. Cada gota era una aguja helada contra su piel, y el cielo nocturno se iluminaba intermitentemente con relámpagos distantes que rasgaban la oscuridad. Y entonces lo vio. El ala norte del hospital, justo frente a ella, ardía.
Las llamas se alzaban como lenguas hambrientas, devorando el tejado y vomitando columnas de humo negro al cielo. El crujido de la estructura retorciéndose bajo el fuego era un lamento de muerte. ¿Qué pasó aquí? Murmuró, paralizada por el espectáculo. ¿Se trataba de un accidente? ¿O acaso el incendio había sido provocado? No lo sabía. Pero el tiempo apremiaba. Corrió por la azotea, resbalando varias veces sobre el concreto empapado. Su linterna apenas servía ya con tanta lluvia, así que la apagó para ahorrar energía. No la necesitaba, la luz del fuego iluminaba toda la zona con un resplandor anaranjado enfermizo. Fue entonces cuando, al fondo, entre dos unidades de ventilación, vio una pequeña estructura metálica, una caseta de mantenimiento. La puerta estaba entreabierta. Dentro, encontró lo que buscaba. Una caja de fusibles oxidada, pegada a la pared, zumbando ligeramente bajo el sonido de la tormenta. Revisó los interruptores con rapidez. Solo uno estaba bajado. Lo levantó con firmeza. Un sonido grave, como el zumbido de una máquina despertando, vibró bajo sus cascos. Había restaurado la energía de la azotea. Bien, eso debería bastar. Dijo en voz baja, aunque la lluvia apagó sus palabras. Pero no estaba sola. Un sonido rasposo, húmedo y espeso llegó desde la esquina de la caseta. Pinky se giró con el corazón paralizado. Un tentáculo rojizo, cubierto de llagas y venas negras, reptaba lentamente desde la oscuridad. Retrocedió. Y entonces el monstruo apareció. La criatura emergió por completo bajo el resplandor intermitente de un relámpago. Pinky deseó no haberla visto. Era una masa amorfa, grotesca, como si varios cuerpos de ponis hubieran sido fundidos en uno solo por algún hechizo de mente. Caminaba en dos patas, con dificultad, pero con una fuerza palpable en cada movimiento. Su piel, grisácea y húmeda, parecía tensarse por momentos, como si no pudiera contener lo que había dentro. El rostro principal, si podía llamarse así, tenía una sonrisa torcida, congelada como una mueca de dolor. Pero no era el único rostro. Había más, dispersos por su torso y espalda, algunos llorando, otros gritando en silencio. Pinky se quedó paralizada. El corazón le martillaba el pecho. Cada fibra de su ser le suplicaba que corriera, que huyera, pero sus cascos no obedecían. La criatura emitió un sonido gutural, como un relincho distorsionado, cargado de sufrimiento y odio. El ruido la sacó de su trance. Retrocedió un paso. Luego otro. La criatura no se movía, pero sus ojos, si es que aquellas cuencas negras podían llamarse ojos, la seguían. La estudiaban. Como si supiera que tenía miedo. Como si disfrutara con ello. De pronto, sin previo aviso, saltó desde su rincón. Pinky chilló. Sintió el aire partirse cuando aquella cosa cayó a pocos metros de ella, salpicando el agua de lluvia con su peso viscoso. Antes de que pudiera reaccionar, algo húmedo y áspero se enrolló alrededor de uno de sus cascos traseros. Una lengua. No. Suéltame. Gritó, arrastrándose desesperadamente, resbalando sobre el concreto mojado. Sus cascos delanteros patinaban sin control. No había nada a que aferrarse. La criatura comenzó a jalarla con lentitud, como saboreando el momento. Pinky sentía cómo la fuerza se le escapaba. El pánico le nublaba la vista, y un calor sofocante le subía por el cuello. Sus cascos tropezaron con algo. Un cilindro de plástico rojo. Uno de sus cañones de confeti. Sin pensar, lo sujetó, lo apuntó al azar y lo accionó con todas sus fuerzas. El estallido colorido reventó justo en la cara de la criatura. La reacción fue inmediata. La cosa chilló con un sonido antinatural y se echó hacia atrás tambaleando, soltándola. Su lengua se retrajo como una serpiente herida. Agitó los brazos con furia, como si el confeti le hubiera causado un ardor insoportable. Pinky no lo pensó dos veces. Se incorporó con un impulso torpe, resbaló, se golpeó el costado contra una barandilla, y siguió corriendo. La lluvia, la sangre, el miedo, todo se mezclaba en una sinfonía caótica que nublaba sus sentidos. Llegó a la puerta de la escalera, la empujó con el cuerpo entero y la cerró de golpe. El eco metálico resonó como un disparo en la oscuridad.
Solo cuando apoyó la frente contra la fría superficie de la puerta, supo que estaba a salvo. Por ahora. Apoyada contra la puerta, con la criatura del otro lado golpeando y gimiendo, Pinky recuperó el aliento. Su corazón seguía desbocado, como si quisiera escapar de su pecho. La tormenta rugía más allá de la azotea, pero ahí abajo solo quedaba oscuridad y un único pensamiento: volver. Tenía que regresar con Vincent. Encendió de nuevo su linterna. La lluvia había empapado su pelaje por completo, y cada paso que daba hacia las escaleras dejaba un rastro de agua y barro. Los peldaños ahora estaban más resbaladizos que antes, pero no importaba. No podía quedarse quieta. Descendió lentamente, los cascos mojados resonando en el eco hueco de la escalera. La imagen del monstruo, su cuerpo lleno de rostros, su lengua imposible, aún flotaba en su mente, pero la empujó al fondo de su conciencia. No había tiempo para detenerse a pensar. No aún. Volvió a descender por los mismos pasillos oscuros y silenciosos que había cruzado al subir. El mismo olor a moho colgaba en el aire. La misma opresiva sensación de ser observada. Las luces de emergencia seguían parpadeando de forma errática, como si el hospital respirara con una vida propia, espasmódica y enferma. Al llegar al pasillo con la reja, aquella misma que antes había tenido que atravesar arrastrándose por una abertura entre los barrotes, vio con alivio que el lector de tarjetas brillaba con una tenue luz verde. Por fin, ya no tendría que ensuciarse los cascos con ese charco de sangre. Se apresuró hasta la reja y deslizó la tarjeta de Margaret por el lector. Entonces, un sonido. Un fuerte chasquido mecánico retumbó en algún lugar cercano, seguido por un zumbido eléctrico. La luz al otro lado del pasillo parpadeó con fuerza, y los barrotes comenzaron a retraerse lentamente hacia el techo con un chirrido oxidado. Pinky dio un paso atrás, sorprendida, y luego sonrió. Funcionó. Susurró para sí misma, antes de alzar la voz. Vincent. Ya está. Volvió la electricidad. Estoy aquí. La emoción la impulsó a llamar, con fuerza pero sin gritar. Quería que su amigo supiera que lo había logrado. Silencio. El pasillo del otro lado estaba desierto. La oscuridad le devolvió un mutismo profundo, como el fondo de un pozo. Vincent. Preguntó con un nudo en la garganta. Se apresuró a cruzar, avanzando con pasos rápidos hacia el pabellón donde Vincent había estado encerrado. La linterna oscilaba en su boca, iluminando las paredes manchadas de humedad y las puertas carcomidas por el tiempo. Al llegar, se acercó a la reja y alzó la luz entre los barrotes. Vacío. La habitación estaba completamente desierta. Vincent había desaparecido. ¿Pero, cómo? Murmuró, confundida. Volvió a pasar la tarjeta de Margaret por el lector. Esta vez, la reja se abrió sin dificultad. Con cautela, cruzó al otro lado. El aire era diferente allí. Más frío. Más denso. Como si el lugar estuviera separado del resto del hospital, apartado de todo lo vivo. Todo parecía suspendido, congelado en una espera inquietante. Pinky alzó su linterna. Vincent. Preguntó con voz trémula. Nadie respondió. Un golpe metálico retumbó tras ella. Pinky pegó un brinco, casi tocando el techo. Se giró de golpe. La reja se había cerrado sola. El corazón le martillaba el pecho mientras corría hacia la puerta. Con torpeza, deslizó la tarjeta por el lector, esta vez desde dentro, y la reja volvió a abrirse. Saltó al otro lado con un movimiento instintivo, como si escapara de una trampa invisible, y se apoyó contra la pared para recuperar el aliento. Jadeando, vio cómo la reja volvía a cerrarse lentamente. Debe tener un sistema de cierre automático, Murmuró, aunque la explicación no le ofrecía mucho consuelo. Pero entonces, ¿dónde estaba Vincent? ¿Había logrado salir una vez restaurada la energía? Y si era así, ¿a dónde había ido? Demasiadas preguntas. Ninguna respuesta. Sabía que ya no había nada que hacer allí. Aún temblando, se obligó a ponerse de pie y continuar. Tal vez encontraría a Vincent en otro sector del hospital, pero también debía buscar al Dr. Smith, y, de una vez por todas, averiguar qué demonios estaba ocurriendo. Continuará.